quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¡Somos fuerza de trabajo! La riqueza no está en la inversión, sino en el trabajo. Me siento como escarabajo. Están involucrados en todo lo que podríamos llamar las transformaciones del mundo del trabajo en Chile desde 1973 hasta acá. Pero también hay que remontarse un poco antes, porque las relaciones laborales se habían estado transformando desde institucionalizándose en su versión más moderna desde el año 1925 con la Constitución, después del año 1927 con la creación del Código del Trabajo, la institucionalización de las relaciones laborales en un sentido mucho más moderno, la definición del 1 de mayo y a partir de la década del 40 las manifestaciones ya de un sindicalismo obrero relativamente más organizado, mucho más moderno, con una agenda política propiamente tal, ¿ya? De hecho, los partidos políticos comienzan a tener sus departamentos obreros relativamente constituidos, y además estos departamentos obreros tienen una relación bastante potente con el partido político, en tanto no quedan subordinados al mismo. Entonces es un elemento importante, y yo diría que la agenda del movimiento obrero se ve reflejada de alguna u otra forma en los 3 proyectos de organización, megaproyectos de la sociedad chilena entre el 58 hasta el 73. El megaproyecto de la derecha, bueno, un proyecto mucho más tecnocrático, donde ciertamente hay un discurso que también es mucho más modernizante, que tiene que ver con la gestión, con la fábrica, pero que también involucra de alguna u otra el mundo del trabajo. Después viene la democracia cristiana y su proyecto de la revolución en libertad, y ciertamente todo este proceso termina con la Unidad Popular, ¿ya? Entonces uno podría decir que entre el año 25 hasta el año 73 hay un proceso de institucionalización de las relaciones laborales, memorias sociales que de alguna manera reemplazan la memoria social de la proletarización, que es básicamente la última parte del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y toman este matiz de un modo mucho más moderno, y la clase, el proletariado pasa a convertirse en una condición mucho más obrera, con una agenda política propiamente tal, y esa agenda política ciertamente es quebrada abruptamente en el año 73. De ahí en adelante yo diría que los procesos tienen que ver con eliminar radicalmente esa agenda política en los primeros años de la dictadura, yo diría hasta el año 82, persecución, eliminación de cierta institucionalidad laboral, no vía reforma, no vía legal aún, pero sí bajo una de facto, ¿no? Por ejemplo, la suspensión de la dirección del trabajo, ¿no? Que eso es como un elemento sustantivo, porque es una unidad muy importante en el ámbito de las relaciones laborales. Yo diría que también la persecución al movimiento sindical, es una cosa evidente, fue uno de los objetivos de la dictadura. Y la descomposición también, yo diría, de las relaciones sociales en el interior del mundo del trabajo, en función también de los procesos de persecución a los líderes sindicales, ¿no? Eso quiebra de alguna manera las culturas laborales al interior de las grandes fábricas. Bueno, también está el colapso de la industria nacional, que va descomponiendo las relaciones laborales al interior del mundo del trabajo. La transformación de la sociedad industrial hasta una sociedad mucho más de servicio, ¿ya? Yo diría que también ahí hay un tema importante también. Entonces yo diría que entre el 73 y el 82 es este proceso que no es institucional, pero que sí es de facto liderado por la dictadura, que tiene como 3 objetivos principales. Una, la aniquilar básicamente al movimiento sindical, los líderes sindicales. Después, indirectamente, transformar las culturas laborales al interior de los lugares de trabajo. Las relaciones sociales en el mundo del trabajo se llenan de desconfianza. Yo diría que es un rasgo interesante, incluso que no ha sido muy investigado. Y a nivel institucional, la suspensión de la dirección del trabajo, por cierto, es un elemento absolutamente relevante, ¿no? También ahí es importante la suspensión de la justicia laboral, ¿ya? Que es un hecho no menor, que ocurre en la década del 70, que es la suspensión de la justicia laboral. Y por lo tanto dejan de existir los tribunales laborales propiamente tales, y pasan a ser causas laborales pasan a los tribunales civiles, y por lo tanto hay un atochamiento gigantesco de causas laborales, y por lo tanto hay una relativa vista gorda al mundo del trabajo.
Yo diría que del 82 en adelante comienza todo el proceso de reconstrucción, en parte del movimiento obrero, pero también hay un proceso de reinstitucionalización de la vida laboral o de las relaciones laborales en Chile. Entonces yo diría que son dos procesos paralelos. Hubo un primer proceso, que es todo el proceso de reconstrucción del sindicalismo nacional, del movimiento de trabajadores, que ocurre básicamente en función de lo que está pasando en Codelco, con los trabajadores del cobre, que toman una postura contra la dictadura mucho más clara. Pero ese movimiento es más bien liderado por sectores demócratas cristianos y sectores del Partido Socialista, ¿ya? No, quizás no tanto el Partido Socialista, pero sí de Ricardo Seguel, ¿no? Del sector demócrata cristiano, y también yo diría que la democracia cristiana entra con mucha fuerza en el ámbito sindical en aquella época, ya entre el 82 hasta el 89, ¿no? Manuel Busto, uno de los íconos de la CUT, ¿no? Y por otra parte, el Partido Comunista reconstruye sus bases tradicionales del mundo de los trabajadores, ligados a sus sindicatos, nunca pierde presencia y llega por lo tanto a fines de ese periodo entre el 82 y el 90 a tener cierta presencia, cierta relevancia en lo que va a ser la refundación de la CUT, a partir de la presencia de la CUT a partir del año 90 en adelante. Entonces yo diría que ese es un elemento importante, ¿ya? Hay una reconstrucción del movimiento de trabajadores. Ahora, hay una discusión en función de si este movimiento fue relativamente importante, sustantivo en la lucha contra la dictadura, porque allí hay dos procesos paralelos. Uno es ese movimiento y el otro el movimiento de los pobladores, ¿ya? Entonces ahí hay que visualizar bien, o hay que tratar de entender bien ese proceso y la relación entre mundo poblacional y mundo de los trabajadores, y cómo estos dos mundos de alguna manera en las jornadas de protesta a mediados de los 80 se relacionan entre sí, ¿ya? Yo diría que no es una relación de solamente que empatiza unos con otros, sino que también hay una relativo conflicto, y lo que pasa en el mundo poblacional es algo que desborda ciertamente la dirección que las políticas de la respuesta institucional contra la dictadura a través de los sindicatos y de los movimientos trabajadores que quería dar el movimiento obrero chileno, ¿ya? Entonces yo diría que hay dos procesos con ese proceso. Es bastante interesante de ver cuál fue el rol fundamental, sustantivo del movimiento de los trabajadores entre el año 82 y el año 90, y yo diría que eso de alguna manera hay que ponerlo en discusión con lo que fue el rol del movimiento social, el movimiento de los pobladores en el estricto rigor en el mismo periodo, ¿no? Entonces yo diría que hay un punto interesante. Y el otro tema que yo diría es la institucionalidad del mundo del trabajo, y allí ya partimos de alguna otra forma de tener relación con lo que fueron los procesos de flexibilización laboral instalados en el año 82, las transformaciones del Código del Trabajo, que son importantes, ¿ya? Allí hay leyes sumamente importantes, que son la descomposición de los procesos de negociación colectiva y la introducción de los convenios colectivos, que son dos cuestiones distintas. La negociación colectiva la pueden hacer los sindicatos y los convenios lo pueden hacer grupos de trabajadores. Por lo tanto, los convenios no necesariamente necesitan el apoyo de los sindicatos. Es un elemento sustantivo. Después, la fragmentación del mundo sindical, que tiene que ver con la fragmentación del mundo de los sindicatos, porque se reduce el número de trabajadores necesarios para formar un sindicato, ¿ya? Y eso significó quiebre en los sindicatos en el estricto rigor. Después yo diría que también hay un tema fundamental, que es la subcontratación. En la introducción de mecanismos más flexibles de contratación, que yo diría que van minando lugares o ámbitos donde el mundo sindical había sido relativamente fuerte. En estricto rigor, por ejemplo, estoy hablando del mundo de la construcción, ¿ya? El mundo de la construcción sufre entre el año 82 y el año 90 una descomposición. Bueno, ya había sido alterado sustantivamente por el proceso de aniquilamiento de los liderazgos sindicales, pero yo diría que ha afectado la organización sindical en el mundo de la construcción por esta forma de la subcontratación, y también comienzan a aparecer nuevos espacios laborales que son fundamentales en la década del 80, mediados por la subcontratación: el sector forestal, el sector agrícola exportador y el sector minero, ¿ya? Que son otros tres procesos, tres instancias o ámbitos de desarrollo de la economía nacional en aquel periodo, de contrataciones masivas en el sector forestal, en el sector agroindustrial, en el sector minero más bien recomposición de las relaciones laborales o de la forma de contratación. Muchos trabajadores dejan de ser de la planta y pasan a ser subcontratados. Y también en la privatización de algunas empresas públicas, que también genera un mayor
volumen de subcontratación de los trabajadores, ¿ya? Entonces allí también ese elemento, subcontratación, forma más flexible de contrataciones, forma más flexible de despido, la transformación en la forma de negociación colectiva, que a la negociación colectiva clásica, que es dirigida por los sindicatos, se coloca como una alternativa el tema de los convenios colectivos, entonces se quiebra sustantivamente. Y por cierto, la no existencia aún hasta el año 86-87 de la Dirección del Trabajo, que tiende a ser el mecanismo que supervisa o supervigila el cumplimiento de la ley. Del 90 hasta acá, hasta el 2010, yo diría que hay tres procesos que para mí son determinantes. El primero es que los gobiernos de la concertación iniciaron procesos de transformaciones parciales del mundo del trabajo. Ninguno de esas transformaciones apuntó a limitar el poder decisional, discrecional que tiene el empleador en el lugar de trabajo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que ni que las reformas laborales del año 92, que son las reformas laborales impulsadas por Cortázar y el gobierno de Elwin, ni las reformas laborales de a mediados de fines del 98, 99, que tendieron a regular el trabajo temporal en el sector agroexportador, ni las reformas laborales del gobierno de Lago, que son parte también de una negociación con la UDI, que regulan la subcontratación. Ninguna de esas reformas laborales lograron cambiar o alterar sustantivamente la forma que se habían construido o se están construyendo hasta el día de hoy las relaciones laborales en Chile, ¿ya? Entonces yo diría que ese proceso de reinstitucionalización del mundo del trabajo post-90, o sea, en contexto de democracia, ha sido más bien un proceso relativamente parcial, bastante parcial. Yo diría que no hemos avanzado mucho en una reinstitucionalización del mundo del trabajo en que logre equiparar nuevamente el poder de negociación entre el capital y el trabajo. Yo creo que es el elemento absolutamente fundamental. En segundo lugar, está el drama del sindicalismo en el sector. Si tú ves los volúmenes de trabajadores afiliados a sindicatos o trabajadores en función de la fuerza asalariada o en función de la fuerza de trabajo activa, estamos en los mismos rangos que había hacia el año 90, 91, 92. O sea, ese es un indicador sustantivo, potente, que efectivamente ninguna de las reformas laborales, alguna de las cuales tenía como objetivo potenciar en algún sentido la acción colectiva en el mundo del trabajo, ha logrado revertir una tendencia y un proceso que fue instalado durante la dictadura, que fue disminuir la capacidad del movimiento sindical para poder negociar con el capital, ¿ya? Entonces yo diría que ese es un elemento absolutamente determinante, que la crisis del movimiento sindical se volvió no solamente algo desarrollado en función de lo que era la lógica de la dictadura, sino que también se cristalizó ya como algo estructural, es decir, que tenemos una baja tasa de sindicalización en el mercado del trabajo chileno y en la sociedad chilena en general, ¿ya? Entonces yo diría que eso no se ha logrado revertir a pesar de las transformaciones o de estos mecanismos de transformación que fueron impulsados por los gobiernos de la concertación en los últimos 20 años. El gobierno de Piñera me parece que no hizo nada muy relevante en ese sentido tampoco. Ese hecho es absolutamente relevante porque implica que siga existiendo, más allá de la institucionalidad laboral, no transformada ni por la concertación ni por el gobierno de Piñera, en grado sustantivo, sigue existiendo en función de eso una actividad sindical minimizada, ¿ya? En la medida en que existe una actividad sindical minimizada, no hay una lógica de reducción de la brecha que existe en la capacidad de negociación que está sustentada constitucionalmente en la Carta Constitucional Original del 82 entre el capital y el trabajo. Sigue existiendo una diferencia sustantiva, evidente, visible de las diferentes capacidades de negociación de uno y de otro actor. Y eso, en la medida que no se revierta, no se van a mejorar las condiciones de trabajo, ni tampoco vamos a avanzar en una condición del mundo del trabajo distinta a la que se ha observado post-dictadura y que tiene ciertamente los antecedentes que de esa misma condición tiene un origen directo entre el año 82 y el año 90 en cuanto a su institucionalidad. Y yo diría que el tercer elemento, que es el elemento como
que más me interesa a mí es que uno puede trazar entre el año 90 hasta ahora un cambio en las subjetividades laborales, ¿no? Es decir, en las representaciones simbólicas que los trabajadores tienen con respecto a sus lugares de trabajo, a las representaciones simbólicas que los trabajadores tienen con respecto al valor del trabajo y a las representaciones simbólicas que los trabajadores tienen con respecto a cómo es su sociabilidad en el mundo del trabajo. Yo diría que eso, tengo una intuición, y de alguna manera hay algunos datos, hay algunas estadísticas que podrían avalar eso, se ha transformado plenamente. ¿Cómo lo puedo visualizar? En los elementos de confianza en el mundo del trabajo, ¿no? La introducción de las rentas variables lo que genera es la competencia entre los propios trabajadores, ¿no? Por lo tanto, se mina el capital, diríamos en términos más sociológicos contemporáneos, se mina el capital social del mundo del trabajo. En segundo lugar, yo diría que la expectativa del trabajo, de tenerlo como básicamente como fuente generadora de identidad, está absolutamente fracturada, ¿ya? Tiendo a asumir de que las personas cada día se sienten menos identificadas desde el punto de vista de lograr su identidad, su proyecto de realización en función de lo que hacen en el trabajo, ¿ya? Y eso yo creo que también es un elemento fundamental. Y tercero, la desconfianza hacia la acción colectiva. Yo creo que la desconfianza hacia la acción colectiva tiene dos elementos fundamentales. Primero, ya no existe en el mundo del trabajo la acción colectiva ya no está solamente enraizada en una sola retórica, que es la retórica del actor trabajador como un actor político relevante en la sociedad, ¿no? Yo diría que hay una retórica que se ha fragmentado. Esa retórica que fue dominante entre el año 25 y el año 73, esa retórica que fue creciendo por ciertamente en ese periodo, hoy día está fracturada y existen otras retóricas, otros discursos donde minimizan el rol del trabajador como mecanismo de transformación social. Y eso a mí me parece absolutamente relevante, y yo diría que las ciencias sociales, los procesos de investigación orientados desde las ciencias sociales al mundo del trabajo deberían tener la capacidad de indagar en esa línea, ¿ya? Tengo la impresión de que si no se indaga en esa línea no podemos entender en cierta parte los procesos que están estructurando la posibilidad cierta o no de que se vuelva a tener una acción sindical potente y desarrollada en los próximos años, ¿ya? Los trabajadores también cambiaron, ¿no? Y eso hay que, desde un punto de vista simbólico y desde el punto de vista de cómo ellos se relacionan con el trabajo como fuente de identidad y con los lugares de trabajo. Yo diría que ahí también hay un desafío desde el punto de vista de las ciencias sociales por tener que investigar, indagar en ese proceso. La principal consecuencia que tuvo en este caso la dictadura en el mundo laboral, la principal herencia, digámoslo así, fue el denominado plan laboral. Eso, digamos, no hay que perder de vista que fue una de las 7 modernizaciones que pretendía hacer la dictadura en una serie de ámbitos. Por lo tanto, constituye una transformación estructural, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del tipo de sociedad y el tipo de economía, ¿no? Que en este caso pretendía impulsar la dictadura. Ese plan laboral, en realidad, constituye un conjunto de, digamos, cambios legales que afectan a los trabajadores y sus organizaciones, muchos de los cuales efectivamente fueron subsanados, digamos, con el retorno a la democracia y en las reformas laborales que se pactaron en el Parlamento en ese periodo. Sin embargo, yo diría que la herencia más notoria, y voy a hacer el símil con una idea que expresó el profesor Garretón a propósito de la transición también y la Constitución. Él hablaba de enclaves políticos, enclaves autoritarios, ¿no? Enclaves políticos autoritarios en la Constitución heredada, digamos, por ejemplo, que senadores designados, los quórum, digamos, ¿no? Para modificar ciertas leyes, como asimismo la conformación, digamos, del Consejo de Seguridad Nacional, que sé yo. Bueno, uno podría, creo yo, también afirmar que en nuestra legislación laboral hay enclaves. Estos enclaves son enclaves en realidad neoliberales, digamos. Y los principales, ¿no? O quizás el principal enclave, hay 2 principales enclaves neoliberales, creo yo. Uno, las restricciones en el derecho a huelga, ¿no? Todos conocemos cuáles son esas restricciones. Y otra, la restricción a la negociación colectiva. En materia de derecho a huelga y en materia de negociación colectiva,
la legislación laboral actual, ¿no?, mantiene enclaves heredados, en este caso, de la dictadura e inspirados, evidentemente, en los principios del neoliberalismo en materia de regulación de mercado laboral. ¿Sí? La pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué esos enclaves no fueron eliminados al modo que lo fueron los enclaves autoritarios, digamos, en la Constitución, en las reformas constitucionales? Y yo creo que eso se debe a que buena parte de quienes han tenido, digamos, responsabilidades políticas durante los ya veintitantos años de recuperación de la democracia, simplemente tienen una convicción, que es justamente la convicción de que en materia de mercado laboral las regulaciones, ¿no?, del tipo de aquellas que dicen relación con el derecho a huelga, por ejemplo, en la negociación colectiva, constituyen objetivamente para ellos obstáculos, ¿no?, para el crecimiento económico. Pero eso es fundado en una convicción ideológica, ¿sí? Es decir, suponer que el que los trabajadores puedan recurrir a la huelga como medida de presión o que puedan negociar condiciones de trabajo, ¿sí?, independiente del sector y además, ¿no?, en conjunto con trabajadores de otras empresas, ¿no?, el que eso genera consecuencias negativas, eso es una convicción, el resultado de una convicción ideológica. Por lo tanto, por eso hablo de enclaves neoliberales, porque hay una suerte de ideología neoliberal instalada, digamos, también en materia de, digamos, regulación de las relaciones capital-trabajo, en materia de normativa laboral. Y mientras esos enclaves no se modifiquen, ¿no?, todo va a quedar simplemente en buenas intenciones, digamos, ¿no? La intención de, como lo plantean organismos del Estado, la intención de fomentar un sindicalismo no fuerte, la intención de promover relaciones equitativas en materia de capital-trabajo, ¿no?, la intención de modernizar las relaciones laborales. Pero esas intenciones son una cosa y la mantención de esos enclaves neoliberales son otra, digamos, ¿no? Por eso digo, mientras no se modifique, eso va a ser difícil. Y eso, creo yo, es la principal herencia, digamos. De carga, llevando riquezas que otros se guardan. Somos fuerza